Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a, veamos, este sería el video 17 de el curso de Historia de la Matemática para el segundo semestre del 2020. En este video vamos a hablar un poco sobre la matemática, la historia de la matemática en la Europa medieval. Básicamente en este video lo que vamos a hacer es poner una contextualización histórica y en el próximo video sí vamos a hablar un poco más de matemática. Entonces, este video en particular no tiene tanta matemática como puede tener el siguiente. Ahora veamos. Bueno, primero siempre hay partecitas que me gusta poner. En este caso, James Michener, que es bueno, él ya falleció, pero él era un escritor de ficción histórica que dice que a esta era en Europa se le llamó la Edad Oscura no porque la luz no brillara, sino porque la gente se rehusó a verla. Eh, bueno, James Michener es de básicamente siglo XX. Él creo que nació en 1907 y murió en 1997, me parece. Y además está esta frase de Mahmoud Tarsi. Mahmoud Tarsi es bueno, fue un político, ay Dios mío, pakistaní me parece. Eh, y él dice, alguna vez Europa existió en una edad oscura e Islam llevó la antorcha del aprendizaje. Hoy nosotros los musulmanes vivimos en una edad oscura. Eh, Eso, bueno, pues ustedes pueden buscar, hay muchas digamos que mucha gente que dice que efectivamente la cultura islámica puede verse como que está en una edad oscura. Mucha gente dice que no, que en realidad ah, quizá lo estuvo durante un par de siglos, pero en la globalización que se ha dado ya desde finales del siglo XIX, que esto ha llevado eh, más que todo a básicamente compartir ideas. Entonces sí se pueden haber pequeños grupos con ideologías muy específicas, pero la verdad eso sucede en cualquier lugar del mundo, con cualquier ideología, con cualquier religión, eh, en fin. Pero algo muy cierto es que durante la Edad Media él fueron esencialmente o sea, fue el mundo islámico el que preservó el conocimiento. O sea, muchos de los textos que llegan a nosotros de filósofos griegos, de odas latinas, cosas así, algunas sí sobreviven en los textos originales, pero muchas son traducciones de traducciones. O sea, literalmente, eh, algunos de estos libros lo que ha pasado fue que en su momento, después de la caída de Roma, se crea una anarquía, se crea un vacío político y básicamente eh, cuestiones asociadas con cultura dejan de tener relevancia y se empiezan a perder. Entonces muchos de estos libros no sobreviven ejemplares originales. Lo que sobreviven son traducciones al latín de textos en árabe, que a su vez esos textos en árabe fueron en algún momento traducidos del latín o del griego al árabe, pero los textos originales están perdidos. Y en algunos casos nosotros sabemos que son traducciones de un texto árabe, pero no tenemos tampoco el texto árabe. Entonces lo que pasó fue, bueno, el mundo árabe, el mundo islámico, se da cuenta de la cultura que había surgido, o sea, que había habido en Europa por al menos 1000 años antes, y lo que hacen es recolectar estos libros, esta información, y ellos son los que la mantienen, pero ellos lo traducen a la lengua franca de ellos, que es el árabe. Y
Cuando llega el Renacimiento, incluso poco antes del Renacimiento, empiezan a filtrarse estos libros en árabe que a su vez son traducidos eh, al latín. El latín todavía era políticamente muy importante, eh, y eventualmente se terminan traduciendo a a muchas otras lenguas, al inglés, al español, posiblemente, de hecho, es muy posible que el primer idioma al que hayan sido traducidos de vuelta haya sido precisamente el español, aunque no lo parezca, después del latín. Y aquí estamos hablando del español posiblemente del siglo VIII, del siglo X, por ahí. Ah, pero esto sí tiene una razón histórica y ahora vamos a hablar un poco al respecto. Entonces, bueno, veamos. Mucho de lo que vamos a hablar viene del Burton, aunque algunas de estas cosas son pues de cosillas que yo sacaba ahí de picoteos de un montón de otras fuentes que no me parece necesario dirigirlos a esas fuentes porque son tantas y son cosillas tan pequeñas lo que saque de cada una que no necesariamente les va a ayudar, pero muchos son libros de historia, podcasts, documentales, etcétera. Muy bien. Aquí este es que me pareció como ser el mejor mapa que tenía al respecto, pero estamos hablando de Europa. Me imagino que todos conocen el mapa de Europa. Ahora, ¿qué sucede? Eh, Aunque es una fecha discutida, se dice que en el 476 cae la ciudad de Roma a los llaman a los tribus bárbaras, góticos, visigodos, etcétera, pero cae Roma. Con Roma, o sea, una vez que cae Roma, para ese momento el Imperio Romano estaba dividido en dos y tenía dos capitales. Una estaba en Roma, que es más o menos por acá, y la otra estaba en Bizancio, que es Estambul actualmente, acá justamente. ¿Y qué sucede? Bueno, el Imperio bizantino eh, el Imperio Romano de Oriente, como se le decía, o del Este, ese sobrevive por casi un milenio más, pero en el Occidente básicamente cae en un periodo de anarquía. Este periodo de anarquía dura más o menos 200 y pico de años y alrededor del año 700 empiezan a darse un montón de cambios. ¿Cuáles son los cambios que se dan? Bueno, por un lado, ya esto se sale del mapa, por acá en Arabia, lo que es actualmente Arabia Saudita, eh, empieza el movimiento islámico, ah, Mohamed o Mahoma, como le quieran llamar. Este señor inicia el movimiento de lo que eventualmente se convierte en la religión del Islam. Y además, los vikingos, pues aunque es que la gente tiende a pensar, cuando o sea, piensan en los vikingos y piensan en que las redadas, los saqueos vikingos empiezan con el saqueo en la isla de Lindenfarne, que esa es más o menos por aquí, o sea, en el puro norte de Inglaterra, casi llegando a Escocia. Y eso se da, si mi memoria no me falla, en el 793, me parece. Déjenme revisar. Ajá, 793 justamente. Entonces, se da esta invasión a Lindenfarne y es básicamente una de las primeras veces que los vikingos hacen redadas en la parte oeste de Europa. Sin embargo, lo que nosotros podríamos reconocer como vikingos, bueno, la cultura primero es
es una cultura nórdica. Los vikingos ni siquiera se llamaban ellos mismos vikingos. Ellos tendían a llamarse Norsemen, que es esencialmente hombres del norte o la gente del norte, o simplemente Norse del norte. Que ellos vivían en Noruega, Suecia, Dinamarca, incluso partes de Finlandia, pero principalmente era principalmente el sur de Noruega y Suecia, aunque había más al norte también, y la mayor parte de Dinamarca. Sin embargo, ellos por ya décadas para ese momento habían hecho incursiones en Europa del Este y de hecho Kiev se dice que eh, que es fundado por vikingos eh, y de hecho, bueno, no sé, me imagino que algunos de ustedes serán fans de esta serie de vikingos que es muy entretenida, pero no es tan fiable históricamente. Esencialmente lo que empieza en la temporada uno es justamente alrededor del saqueo de Lindisfarne, que es 723, y yo creo que lo último que es 793, perdón. Pero, o sea, abarca eventos que cuando uno los sitúa históricamente, al menos hasta como la séptima temporada, que es la que creo que estoy viendo, han pasado 140 años, pero eh, Bjorn Ironside, eh, ay, Lagertha, que son personajes, bueno, Bjorn es histórico, Lagertha se asume que es histórica, pero es casi que legendaria, entonces no estamos seguros si ella existió o no, Bjorn sí. Pero todos estos personajes están vivos durante todo este tiempo estamos hablando de 140 años y hasta el día de hoy no ha habido un solo eh, caso documentado de una persona que haya vivido ese tiempo, mucho menos en esa época. En fin, eh, entonces tenemos del eh, 476 la caída de Roma al 700 más o menos, bueno, podríamos decir al 711, y ya les digo por qué al 711, donde se empiezan a dar pequeños feudos alrededor de toda Europa y ellos, no hay unidad política. Sin embargo, la Iglesia Católica ejerce una cierta, digamos, autoridad moral que hasta cierto punto se traduce en autoridad política durante ese tiempo en Europa. Ahora, ¿por qué les dije que hasta el 711? Porque en el 711 es cuando los árabes, cuando los moros, porque así era como se les refería, cuando los moros invaden la península ibérica. Y de hecho, para el 718 ya tienen la mayor parte más o menos lo que se ve acá, a pesar de que esta línea que tenemos dibujada acá no es una línea que permanezca constante. Los moros permanecieron en España del 711 al 1492, o sea, poco tiempo antes de que zarpara. De que zarpara de Puerto de Palos Cristóbal Colón, o sea, meses antes era que se habían expulsado o sea, a los últimos moros de la península. De hecho, vean que Puerto de Palos es más o menos como por acá. Y eso antes eso sí era básicamente todo lo que era Andalucía, Sevilla, Huelva, eh,
Murcia, no, Murcia no es Andalucía. Bueno, pero toda esta área de acá fue el área que sí, que efectivamente durante esos que serían 782 años, eso sí estuvo casi todo el tiempo bajo dominio eh, moro. Más aún, eh, en algunos lugares, por ejemplo, cerca de Cádiz, si uno se va a zonas un poco rurales, y uno se pone a escuchar a los locales hablar, especialmente a la gente más vieja, y que se ve de verdad gente de campo, gente que no necesariamente tiene mucho contacto con gente del resto de España. Ellos hablan español con un acento que suena árabe. Bueno, pero en fin, esos son otros 100 pesos. Bueno, y entonces, entre el 711 y el 793, que se dan los dos problemas de los que estamos hablando, que son la invasión por el sur de los moros, bueno, sí, por el sur y por todo el sur, porque también por Bizancio, ellos están tratando de entrar a Bizancio, aunque no necesariamente lo logran. eh, o el- eh, Eso tiene que ver con las cruzadas, pero no nos vamos a meter en eso en estos momentos. Eh, y después, por el norte, los vikingos. A esto agréguesele que más o menos por ese tiempo, o sea, más o menos como de los 770 a los 810 es el tiempo del imperio carolingio, de Carlomagno. Bueno, en realidad, técnicamente hablando, Carlomagno fue coronado el día de Navidad, no recuerdo si fue del 799 o del 800, pero uno de esos 2 años, me parece que fue el 800. Es coronado como rey del Sacro Imperio, como emperador del Sacro Imperio Romano o emperador de los romanos, pero para ese momento él ya había acumulado un montón de rey de esto, rey de lo otro, rey de los lombardos, rey de los francos, etcétera. Entonces él durante ese tiempo amasa un control político que va desde el sur de Francia, de hecho, bueno, ahora vamos a hablar de él. Pero para seguir con esta idea, eh, Carlomagno muere en el 814 y esencialmente no vemos demasiada producción científica o literaria en esos siglos hasta ya tiempos como justamente Fibonacci, del cual vamos a hablar después. Sin eh, Bueno, ¿y a qué punto pensamos nosotros que termina la Edad Media? Para nosotros la Edad Media va a terminar, según mi definición, en el 1350. Ahora, si ustedes leen, hay cualquier cantidad de diferentes estimados de dónde empieza y dónde termina ah, la Edad Media. La mayor parte de la gente pone el término el inicio de la Edad Media en el siglo quinto. Hay gente que lo pone tan temprano como el 415, que es la fecha en la que se supone que muere Hipatia. Y hay gente que lo pone lo más tarde en el 476, que es la fecha en la que se presume cayó el Imperio Romano de Occidente, y eso pónganle un más menos 3 porque esa fecha es discutible. Pero por el otro lado hay un montón de otras cosas. Hay gente que dice que la Edad Media termina en el siglo XII o en el siglo XIII o en el siglo XIV o en el siglo XV o en el siglo XVI por diferentes razones. Yo escojo el siglo XIV y el 1350 porque es un número fácil, pero además porque la gran muerte negra, la peste bubónica enorme de la que se habla
pues, hay cualquier cantidad de documentales, cualquier cantidad de libros al respecto, es muy conocida, no es la única epidemia de peste bubónica, pero es una de las más importantes, posiblemente la que haya tenido la cantidad de muertos más grande. Y uh, ¿qué sucede? Entre 1347 y 1351 muere entre un tercio y un medio de de las personas, o sea, de la población europea sucumbe, no solo europea, pero particularmente aquí estamos hablando de Europa. En algunos lugares la mortandad fue tan alta como de 80%, en otros lugares pudo haber sido tan baja como de 25%, pero en todo lado, en toda Europa hay una tasa de mortalidad muy alta por, es, por estos problemas. Ahora, ¿qué sucede? Eso al contrario de lo que podemos pensar, o sea, se da una contracción económica importante porque hay menos gente, hay menos bienes cambiando de manos, porque hay menos manos para cambiar bienes. eh, y evidentemente hay un par de décadas muy difíciles, pero hay un cambio político importante. ¿Qué sucede? Si usted es un señor feudal, usted tiene, o sea, usted tiene que sostener sus tierras, sembrar sus cultivos, pelear sus guerras y ahora tiene la mitad de la gente. Entonces, ¿qué sucede? Usted tiene que, o sea, la ley de oferta y demanda. Hay mucha demanda para empleados o para súbditos, pero no hay tanta oferta. ¿Por qué? Porque se acaba de morir la mitad de la gente, básicamente. Y eso hace que mejoren muchas condiciones de vida. O sea, posiblemente la década del 1350 y todavía la década del 1360 fue para la gran mayoría de los europeos tiempos profundamente difíciles porque, o sea, súper traumático que eh, en 4 años esencialmente la mitad de la gente que conocemos se ha muerto. Bueno, que ellos conocían se había muerto. Padres, hermanos, hijos, tíos, vecinos, eh, cualquier cantidad de gente. Entonces, eso es básicamente un trauma, eh, un trauma colectivo tremendo, pero también, pues, por varios años se pierden cosechas porque la gente tiene miedo de salir, tiene miedo y además, si usted no tiene algo de tierra donde cultivar, pues está jodido, porque básicamente el, eh, el comercio ha cesado casi por completo. Ahora, imaginémonos, es que pensemos nosotros con la pandemia actual que estamos observando, bueno, que estamos viviendo. O sea, nosotros en nuestro país, la mayor parte de la gente no necesariamente conoce a alguien que haya estado enfermo. Me imagino que algunos de ustedes sí, yo conozco un par de personas, en realidad más de un par, pero una era una familia que era un montón y después conozco otro par de personas por fuera de esa familia. Eh, yo no conozco a nadie que haya fallecido de COVID, me imagino que ustedes tampoco, espero que no, y si les ha tocado, pues mis condolencias, pero en realidad vean que hasta este momento, y no podemos cantar victoria porque todavía nos hace falta mucho tiempo, déjenme revisar porque no me acuerdo de la última cantidad que vi, eh, pero eh, déjenme buscar los datos de Costa Rica. Entonces, según esto, en Costa Rica hasta este momento han muerto
904 personas debido al COVID. 904 personas y nosotros somos entre 5 y 6 millones. Para que me quede bonita la división, estamos hablando de 900 en 6 millones. Quitemos dos ceros y son 9 en 60.000. Dividamos entre 3 y son 3 entre 20.000 o más o menos uno por cada 6.500. O sea, una persona en 6.500. Eso definitivamente no es una estadística pequeña, no es es una estadística que quisiésemos que no estuviese ahí, pero es una de cada 6.500 personas, más o menos. En Europa en esos 4 años murió una de cada dos personas. No sé si es fácil captar cuál es la magnitud de ese cambio. Entonces, claro, un par de décadas muy difíciles, pero después de eso, ¿qué sucede? Hay un mejor en o sea, los señores feudales se tienen que ofrecer mejores condiciones a sus súbditos de los que habían ofrecido hasta entonces. ¿Por qué? Porque si no, está bien, la ley dice que, o en muchos lugares la ley decía que los súbditos estaban eh, básicamente pegados a la tierra, en un sentido figurado, en un sentido legal. O sea, que ellos no podían mudarse a otro lugar sin permiso del señor feudal. Pero si el señor feudal está peleando una guerra al sur, entonces, ¿qué puede hacer si se da cuenta que 100, 500, 1000 de sus súbditos están yéndose al norte al feudo de tu competidor? Que el tipo, en ese momento, como hay tanta demanda por mano de obra, ellos están buscando mano de obra, entonces el tipo no les va a decir como podría haber sido antes, no, 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 regresen donde su señor feudal al que les toca, no, 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 el tipo los va a recibir con los brazos abiertos. Entonces, ese tipo de cosas hace que no es que haya sido después de eso una utopía, pero era mejor que en los siglos anteriores. Y esto coincide también con un aumento en el comercio en Italia, que es donde nosotros usualmente decimos que inicia el, eh, el Renacimiento. Pero aunque suene muy bonito que el Renacimiento y la cultura y la literatura clásica griega y romana vuelven, la verdad no fue tanto la cultura lo que saca a Europa de ese tiempo, es más que todo el comercio, la plata. Y también, por ejemplo, en ese momento es cuando en Italia, bueno, lo que hoy es Italia, empieza justamente a empezar a formarse bancos como los conocemos actualmente. O sea, no, o sea, quizá no los reconoceríamos si viéramos a estas personas que dan servicios financieros no sé, cerca el año. Ellos empiezan más o menos, creo que los Medici empiezan como en el 1270, una cosa así, y posiblemente ahí no los reconoceríamos, pero esencialmente, o sea, si nosotros estuviéramos en Italia en ese tiempo, transportados en el tiempo, quizá no reconoceríamos a estas personas como bancos si no estamos viéndolos bajo la lente adecuada. Pero los servicios que están dando son servicios nuevos y son servicios que hoy por hoy nosotros los llamamos servicios bancarios. O sea, mantenga mi plata segura y asegúrese de que si yo le doy a usted 1000 libras de oro en Venecia,
y entonces usted me da una nota y hay un tipo en, no sé, en Navarra que me va a recibir esa nota y me va a dar mis bienes a cambio de esa nota y ustedes se arreglan después, a mí no me preocupa cómo. Eso es un servicio bancario. Y hay muchas cosas, pero en fin, espero que quede claro por qué es que yo estoy diciendo que a mi gusto una buena fecha para poner el término de la Edad Media es el 1350. Ahora hablemos de estas dos personas. Una de ellas, ya hablamos, este es Carlomagno. Carlomagno es básicamente un rey franco-germano. Bueno, él nace hijo de un... Es que ni siquiera podríamos llamarlo como rey en estos momentos. Él esencialmente es un señor feudal. Y él nace, si mi memoria no me falla, en el 748. Y para el 770 él ya estaba montado a caballo tratando de conquistar y esencialmente de unificar. Él pretendía que fuese toda Europa, de hecho más que toda Europa, él pretendía que fuese todo lo que en algún momento había sido el Imperio Romano. Especialmente el Imperio Romano durante los cinco buenos emperadores. Pueden buscar la referencia, es, si mi memoria no me falla, mediados finales del siglo segundo, donde Roma o el Imperio Romano territorialmente alcanza su máximo apogeo. Y él estaba buscando hacer eso. Sin embargo, y a pesar de que Carlomagno se dice que él no aprende a leer hasta que ya ha entrado en sus 30, posiblemente en sus 40, era un tipo que en su momento, una vez que ya él tenía suficiente poder político, se le ocurre, mira, necesito cultura. Es lo que habíamos hablado en algún momento sobre la Casa de la Sabiduría, que decíamos que en la Casa de la Sabiduría, de, la gente poderosa se da cuenta que si usted quiere ciencia, o sea, conocimiento aplicado, pues necesita crear primero conocimiento básico. Esencialmente, si usted quiere tener productos sacados de ingeniería, bueno, sí, usted tiene que velar porque hay un desarrollo en la parte de ingeniería, pero para tener ese desarrollo en la parte de ingeniería, usted necesita primero tener desarrollo en las partes que sostienen la ingeniería, matemática, física, química, esencialmente. Eh, Igual, si usted quiere que haya eh, mejores leyes, mejor gente para lidiar con cuestiones administrativas, pues esencialmente usted necesita literatura. Y todo este tipo de cosas. O sea, la gente poderosa eventualmente durante toda la historia llegan a esa conclusión. Necesitamos lo que nosotros llamaríamos hoy investigación en ciencia básica. Y ciencia básica en este caso no estamos, o investigación básica muchas veces. No necesariamente estamos hablando de investigación en las, qué sé yo, escuelas que forman la Facultad de Ciencias Básicas en la UCR. No, 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 no. Estamos hablando de cuestiones básicas en todo lo que en todas las ramas del saber, o sea, en literatura, en lo que hoy llamamos filología, en historia, etcétera. Entonces, más o menos para el momento en el que Alejandro Magno tiene, al finales de sus 30, principios de sus 40, él empieza a preocuparse por esto y su idea es, ok, necesito a, al sabio más grande de esta época y que él sea el que organice esto. Entonces se trae a Don Alcuin de York. Alcuin es un monje. Él es
De hecho, él es del norte de Inglaterra, de York, no muy lejos de Lindisfarne. Es decir, que es posible que si Carlomagno no se lo hubiera llevado, quizá él hubiese estado en esa área para cuando invaden los vikingos. Y porque estamos hablando de que él va hacia posiblemente hacia mitades de la década de los 80 del siglo 8, o sea, 785, 788, por ahí es que él va a la corte de Alejandro Magno. Y el tipo se da cuenta que Alejandro Magno lo que quiere es, lastimosamente, principalmente para las clases altas de sus allegados, etcétera, pero él quiere universalizar la enseñanza. Entonces, Alcuin hace un compendio, no me queda claro si para ese momento en Europa se había perdido los elementos de Euclides, porque no lo encontré mencionado, pero al parecer él toma de diferentes fuentes, hace libros de texto esencialmente. Imagínense un libro de texto de hace 1250 años. Ah, en matemáticas, en literatura, etcétera. Y hay una cosa muy interesante que ustedes posiblemente no saben. Eh, si ustedes se dan cuenta aquí que tenemos, quizá no podamos leer todo, pero hay, yo leería como patro facciono quod carnal algo. Pero digamos que ya esto es algo que nosotros entendemos, y quizá importante, el tipo de letra que se está usando acá es minúscula. Y porque además de eso, nosotros vemos que hay pequeños espacios. Quizá no sea algo que sea muy ah, uniforme, pero hay pequeños espacios ah, entre las palabras. Resulta que esa es una innovación que hace Alcuin mientras está trabajando en la corte carolingia. Simplemente se da cuenta, hasta ese momento habían dos cosas. Si ustedes van y buscan imágenes sobre textos romanos, usualmente van a ser, como les dije, mucho de la literatura se perdió. Entonces lo que se encuentra, eh, tienden a ser contratos o bien inscripciones en piedra, que de la piedra sí, sí dura más tiempo. Pero ustedes van a ver dos cosas. Primero, bueno, primero hay un montón de letras que no se encontraban en el alfabeto latino. Por ejemplo, la U no existía en ese momento. El sonido de la U se hacía con el símbolo de la V, y también el sonido de la V se hacía con el símbolo de la V. La J no existía. Por ejemplo, si usted quería escribir Julio como Julius de Julio César, eso no sería Julius, sería IVLIVS, por si quieren buscarlo. Eso por un lado. Segundo, todo era escrito en mayúscula. Si traten ustedes, pueden hacer pensar en cualquier frase, pueden pensar, no sé, tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. Escriban eso como lo escriben normalmente, con minúscula mayoritariamente y algunas mayúsculas por ahí. Y escríbanlo todo en mayúscula y se van a dar cuenta, o sea, cronometren ambas. Uno dura mucho más tiempo escribiendo en mayúscula. Y otra cosa que no sucedía era que ellos no dejaban espacio entre las palabras, lo cual es un poco más difícil de leer de manera silente. Usted para leer eso lo que tiene que hacer es esencialmente que leerlo en voz alta, y cuando uno lo lee en voz alta se va dando cuenta de cuál es la cadencia, dónde es que van los límites de palabra. Bueno, en fin, al Queen de York, pues es importante, esencialmente en la ciencia, en la historia del conocimiento en general.
Sin embargo, es por el momento en el que vive, no necesariamente porque él haya hecho descubrimientos novedosos, sino porque en una época en la que, digamos que el trabajo de él, eh, por un breve instante, por un par de décadas, dio lo que se llama hoy el Renacimiento carolingio. También ustedes lo pueden encontrar como el pre-renacimiento y esencialmente es, vámonos para atrás, son estas dos personas, Carlo Magno y Alcuin de York, los responsables de ese pedazo. ¿Y qué sucede? Bueno, la gente trabajando alrededor de ellos acumuló un poco de conocimiento que está bien. Carlomagno muere en el 814 y después de eso su hijo y su nieto no son lo suficientemente eh, capaces desde un punto de vista político de mantener unidos y se vuelve a fragmentar y vuelve a haber la misma pérdida de información. Pero al menos básicamente pensemos en esto. O sea, teníamos una curva que iba bajando, bajando, bajando y en este momento sube un montón y empieza otra vez a bajar. ¿Pero qué? ¿Qué sucede? Empieza a bajar esta vez más lento, mientras que si hubiese seguido bajando posiblemente hubiésemos perdido todavía más del conocimiento pre-edad media que nosotros perdimos. Por si les interesa, países que formaban parte de lo que era el Imperio Romano o el Imperio Carolingio es Francia, Andorra, Mónaco, o sea, los que son el día de hoy, Francia, Andorra, Mónaco, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Alemania, además de partes de España y partes de Italia. Por si les interesa. Bueno, aquí está un poco lo que sucede. Una de las situaciones que tenemos es que durante el siglo noveno, acuérdense, eso va del 801 al 900, o del 800 al 899, me tienen sin cuidado como quieren contarlo, es un año más, un año menos, no hace gran diferencia. Lo que sucede que en eso sí es un poquito ah, eh, un poquito precisa la serie de los vikingos. Los vikingos primero llegan a Inglaterra, después de Inglaterra se dan cuenta que pueden llegar a Francia. Hacia Kiev han estado por mucho tiempo, pero siguen yéndose durante el siglo noveno. Y efectivamente ellos van, rodean, llegan al Mediterráneo, empiezan a hacer saqueos también en reinos islámicos. Además, ahí tenemos, como les decíamos, los sarracenos o los moros que empiezan a invadir la península ibérica, lo que ellos llamaban el califato de Córdoba. Córdoba se sigue llamando todavía el día de hoy. Además de algunas islas, ay, se me va el nombre de esta es Sicilia, que es donde está Siracusa, es decir, cuando hablamos de Arquímedes hace un tiempo, de aquí era él. Eh, esta se me va estos dos se me fueron de momento, pero estos son invadidos por los sarracenos, moros, musulmanes, como quieran verlo. Y además resulta que empieza a haber una invasión de los magiares. Eh, eh, estos son... es un poco compleja la situación política aquí, pero esencialmente son todavía algunos descendientes de los hunos, de ay, se me fue cuál es el rey de los hunos. Eh, bueno, en otro momento les digo, pero eso fue durante el siglo quinto. Sin embargo, ellos quedan y empiezan a moverse desde ¿qué sería? Noreste. eh,
asiático, o sea, eh, básicamente la parte del norte del Mar Negro, hacia, hacia Europa y empiezan a invadir. De hecho, los húngaros todavía se consideran descendientes de los mayares o magiares, pero ellos también invaden en otros lugares. Entonces, como les digo, durante el siglo noveno hay una gran, grandes cambios. O sea, cae a Carlomagno, a pesar de que hay un pedazo que sigue llamándose el Sacro Imperio Romano, pero se reduce. O sea, en algún momento llega aquí, básicamente Navarra es parte del imperio, León no y el califato no, pero Navarra, toda Francia, básicamente todo esto hasta como por acá, y parte de Italia. O sea, ellos perdieron todo esto. Y bueno, por si a ustedes les interesa, una de las razones por las que yo les estaba diciendo que es muy posible que los textos de los que hablamos hayan sido traducidos primero, bueno, además del latín al español, es justamente por esto. ¿Qué sucede? Los moros invaden, o sea, esta parte de aquí es Ceuta y Gibraltar, y sí, hay una canción que dice: mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Están hablando justamente del estrecho acá. Ceuta al sur, Gibraltar al norte. Ah, Ceuta está en el continente africano. Esto es bastante pequeño. Entonces, esta es una distancia que es relativamente fácil ah, de, de- de, eh, de pasar. Los moros invaden y básicamente lo que era Lusitania, que era por acá, Andalucía, o sea, básicamente toda España, o como el 70% de España, es lo que se llama el Califato de Córdoba. ¿Y qué sucede? En Córdoba hay eh, un centro político y un centro de estudio importante. Ahora, ¿qué sucede? El hecho de que los moros hayan adquirido el poder político no quiere decir que ellos hicieron una completa, ¿cómo diríamos? Una completa usurpación del terreno. O sea, no es que mataron a todo el mundo y se instalaron. Pues posiblemente mataron a un montón de personas, pero todavía quizá la mayoría o cercano a la mitad de la gente que todavía vivía en la península ibérica era de ascendencia ibérica, no de ascendencia mora. Entonces, si usted tiene gente que habla español, pues es muy posible que entre esa gente que habla español haya alguna gente muy inteligente que usted vaya a formar para que sean sus escribas, sus médicos, sus ah, jurisprudentes, etcétera. Y ellos posiblemente cuando encuentran esos textos los traducen del árabe, quizá primero al latín, pero también al español. Y esto es, como les decía, la mayor parte de lo que está en verde fue por la mayor parte del tiempo del que hablamos, de los 711 al 1492, estuvo ah, bajo dominio moro. Y bueno, ya aquí les dimos una muy larga historia sobre la contextualización de la Edad Media. Aquí paramos por este video y nos vemos en la próxima para hablar sobre la, ya más precisamente la matemática durante este tiempo.